Un misterioso perro se adentró en la vida de don Bosco. Le llamaban Gris, un animal singular, con cierto parecido al de un lobo. Todo el mundo se extrañaba al verlo porque no era un perro normal. Don Bosco, que regresaba a casa solo y debía atravesar toda la ciudad para llegar a casa, llegó la noche y don Bosco regresaba a casa, con algo de miedo porque había sido víctima de un par de ataques algunas veces. En ese momento apareció un perro de gran tamaño. Al principio, don Bosco se asustó, pero después se calmó y le hizo compañía hasta el oratorio. Don Bosco se preguntaba de qué lugar vendría y de quién era. Este suceso ocurrió varias veces más. Era una tarde fría y lluviosa a finales de noviembre de 1854. Don Bosco regresaba a casa y sentía que dos hombres le seguían. Él avanzaba, pero los hombres también. Intentó alejarse, pero no tuvo oportunidad. Sin decir nada, los hombres pusieron una manta encima de don Bosco. No podía salir. Le taparon la boca y no podía pedir ayuda. De repente apareció el Gris. Se tiró encima de los hombres y ellos gritaron y se fueron corriendo. El Gris siguió ladrando y acompañó a don Bosco hasta su casa y se fue, como de costumbre. Don Bosco estaba dispuesto a salir de casa. Mamá Margarita le rechistó para que no se fuera, pero no pudo hacer nada con él. Le acompañaron unos muchachos. Cuando salieron de la casa estaba Gris tendido en la tierra a lo largo del umbral. Don Bosco quería pasar, pero el perro le rechinchaba los dientes y le echaba hacia atrás. A Juan no le quedó más que irse con el perro y con los muchachos, pero el perro no se movió. Un muchacho le pisó en el pie al perro Gris para que se fuera, pero no paraba de ladrar. Don Bosco intentó salir rozando la puerta, pero el perro no le dejó y se arrojó a sus pies. En ese momento, mamá Margarita le dijo desde su casa: «Si no quieres hacerme caso, al menos haz caso al perro, no salgas». Al ver que mamá Margarita estaba preocupada, Juan Bosco volvió a entrar en casa. Y menos mal que lo hizo, porque al día siguiente un vecino armado con una pistola se quedó esperándole en una esquina, en altas horas de la noche. Una persona que en la mano tenía un garrote y salió a correr, pero entraron más personas y le metió un golpe a uno. Se libró antes de que los demás se acercaran para pegarles con palos. Unos días más tarde, Gris se puso a ladrar y a aullar con rabia junto a don Bosco, y que se escuchó en todas partes. Aquella noche, don Bosco junto a su madre fueron a la cocina donde recibió las caricias de su madre. Después de otras noches le disparaba un tiro desalmado escondido tras un árbol. Como falló el proyectil, se abalanzó sobre él para acabar con el Gris, y el perro apareció, saltó sobre el agresor y se fue. Después de algunos años volvió Gris para ayudar a Juan cuando estaba en estado de apuro. Don Bosco seguía su plan. Quería tener talleres en casa para que los muchachos no se vieran obligados a ir a las empresas donde estaban trabajando. El abuso de los patronos, el mal ambiente, los peligros en la calle no eran fáciles de resolver con aquellos sermoncitos. Definitivamente lo pondría. Además, había inaugurado un nuevo pabellón y un crucifijo y un cuadro de la Virgen serían sus patronos. En la planta baja instaló los primeros talleres salesianos. En un rincón colocó unas mesas y unos taburetes e hizo un taller de zapatería. Él mismo se sentó y empezó a enseñar a los jóvenes. En la antigua cocina puso un taller de sastrería. Él había aprendido a coser en casa de Roberto. Gracias a los talleres pudo cubrir con menos gastos de las necesidades de los muchachos. Y más tarde abrió el taller de encuadernación. Enseñó a los muchachos y luego plegó los folios y con la ayuda de mamá Margarita lo cosieron. Don Bosco fue a la cocina, tomó un cuchillo y cortó los bordes del libro. Eran tantos los muchachos que escribió para ellos un reglamento. 2 años después, en el 1856, empezó el cuarto taller, que fue la carpintería. Era un taller más grande que los otros. Tenían un maestro muy bueno, que fue el señor Corio, y un grupo de alumnos que dejaron los talleres de la ciudad. Cada uno tenía sus zonas de trabajo, los materiales necesarios para el trabajo y un almacén de madera. Muy pronto empezaron a construir un inmobiliario para la casa. La carpintería siguió el sueño dorado de don Bosco, la imprenta,
la soñaba de verdad, hace 11 años. La quería en casa para preparar a los aprendices y para editar libros clásicos, expurgados y sus lecturas católicas. Después de muchos trabajos, consiguió el permiso oficial, que a la madurez no era fácil, para la instalación de una tipografía. Preparó el local y le dio un tiempo a 2 máquinas viejas manuales, una prensa y cajones, con sus sellos de tipografías, hecho por los carpinteros de la casa. Don Bosco estaba súper contento, no paraba de decir: ya lo veréis, tendremos una imprenta, 2 imprentas, muchísimas imprentas. ¿Será que los ojos de su espíritu veían a las futuras imprentas de Génova, Niza, Barcelona, Marsella, Buenos Aires, Montevideo y muchas más ciudades? Las primeras máquinas de esas tipografías funcionaban muy bien y muy pronto llegó a ser famosa y moderna hasta poder competir con las mejores de la ciudad. Con 4 prensas, 12 máquinas movidas muy a menudo a vapor, gas, energía eléctrica con estereotipia, función de letras. De la imprenta de Don Bosco saldría un número muy grande de libros y folletos y ganaría muchos premios en las exposiciones de Roma, Londres, Bruselas, Turín. Era el principio de las escuelas profesionales de hoy que tanta alegría le han proporcionado y tanto bien que han hecho a la sociedad. En 1852 abrió su 6º y último taller, el de cerrajería, predecesor de los actuales talleres de mecánica. Lo que parecía un simple experimento se ha convertido con el tiempo en una obra que abraza los mundos. Las escuelas profesionales de Don Bosco han dado a la sociedad millones y millones de hombres buenos y dignos de tener mérito. 1854, un año importante en la vida de Don Bosco. El día 26 de enero, en la noche, Don Bosco reunió a 4 jóvenes que hacía tiempo que vivían con él. Ellos eran Rochetti, Artiglia, Cagliero y Rua. Y Don Bosco les dijo: «Veis que no puedo llevar esto solo. Hay que multiplicar oratorios y las escuelas y los talleres, en Turín y en el extranjero. Si aceptáis, fundaremos una sociedad llamada Salesianos. Vosotros seréis Don Bosco de mañana. Ayudaréis a la salvación de los jóvenes por todo el mundo. ¿Os parece bien? Pensadlo y ya me diréis». Y suerte, un día en el oratorio apareció un desconocido, cualquiera, todo un señor. Estuvo escuchando el sermón y luego pasó a hablar con Don Bosco. Era ni más ni menos que Ratazzi, el primer ministro del rey, poco amigo de los curas, que se había cerrado seminarios y expulsado a los religiosos. Eso fue en abril, y en agosto de aquel mismo año, en el oratorio entraba el sacerdote don Víctor Alassonati, que se ponía a órdenes de Don Bosco. Era una época nueva, los muchachos tenían salón y comedor. Don Bosco contaba con un colaborador. Don Bosco seguía entusiasmando a aquellos jóvenes. Les hablaba de los pobres que les esperaban. También les dijo que la Virgen les daría oratorios espaciosos, grandes iglesias, en Italia, en Turín, en el extranjero, hasta en América. Pero a aquellos jóvenes les parecían sueños. Y eso es exactamente lo que hacía Don Bosco, apoyarse en sus sueños, porque la Virgen así se lo dijo. La Reina del Cielo le llevó a un jardín lleno de rosas. Don Bosco empezó a caminar y enseguida se dio cuenta de que entre las rosas había espinas. Los que le miraban decían: «Mirad, Don Bosco va caminando sobre rosas, qué bien le va la vida». Y algunos de los que le seguían decían: «Volvamos atrás, nos ha engañado». Pero otro grupo de sacerdotes decía: «Somos tuyos, queremos seguirte». Al llegar al final estaban todos sangrando, pero mereció la pena, porque al final había un precioso jardín. Allí la Santísima Virgen les explicó que las espinas eran dificultades, sufrimientos, y que no se tenían que desanimar, porque si no lo hacían podrían conseguir unas rosas sin espinas. Y la insinuación de Don Bosco era: «¿Quieres a Don Bosco? ¿Te gustaría quedarte conmigo?». Gracias a aquella insinuación suya, muchos pobres se juntaban, porque Don Bosco tenía trabajo para todos, porque con ellos podría ir a todo el mundo. El año 1845 también fue el año del cólera asiático o el cólera morbo. Es una terrible enfermedad infecciosa y epidémica originaria de la India, caracterizada por vómitos, calambres, diarreas y postración general. Había atacado a diversas regiones de Italia y avanzaba hacia Turín. Se encontraban miles de muertos cada día y no se conocía el remedio. Todo era miedo. Don Bosco dijo a sus muchachos: «Estad tranquilos, si cumplís lo que os digo, os libraréis del peligro. Vivid en gracia de Dios, llevad al cuello una medalla de la Virgen que yo bendeciré y regalaré a cada uno. Rezad cada día un Padre Nuestro, Ave María y Gloria», añadiendo la ejaculatoria: «Líbranos de todo mal, Señor». Don Bosco invitó a sus muchachos a acudir con él al servicio de los enfermos. Limpió y preparó todos los locales de la casa. También mejoró la comida y dedicó a llevar a cabo su idea singular y grandiosa. La invitación de Don Bosco no cayó en el vacío. «Queremos ir con usted», gritaron inmediatamente 14 de ellos, y pocos días después siguieron su ejemplo y se apuntaron otros 30. Se convirtieron en médicos y sacerdotes improvisados. Usaban un frasquito de vinagre para perfumarse y desinfectarse, pero se ponían sobre todo en manos de mamá Margarita. Les proveía de mantas, sábanas, camisas, toallas.
Iban a las casas a los nazaretos por las calles o hacían guardia en el oratorio, para atender toda suerte de peticiones. Los jóvenes enfermos, émulos de la caridad de Don Bosco, iban y venían de un lado para otro, con los apestados, por aquellos lugares de dolor y muerte. Fueron días de verdadero sacrificio espiritual que naturalmente costó más de un desmayo y hasta alguna pedrea por parte de los que siempre están contra todos. Juan Cagliero se puso enfermo esa noche. No sabían si se había contagiado. El médico dijo que lo que tenía eran fiebres tifoideas. Todos menos él pensaban que se moriría. Hasta Don Bosco lo pensaba. Cuando llegó, Don Bosco se cegó con una gran luz. Vio una paloma con un ramo de olivo en el pico que se paró encima de la cama de aquel chico, dejó el ramo de olivo sobre su cabeza y desapareció. De repente se evaporaron las paredes y vio un montón de caras salvajes que pedían auxilio. Contempló a dos guerreros que se arrodillaron ante el niño repitiendo: si él se muere, ¿quién vendrá a nuestro auxilio? En un momento desaparecieron todas esas visiones. Juan Cagliero le preguntó a Don Bosco que si esa sería su última confesión y Don Bosco le contestó: no, tiene mucho que hacer todavía, sanarás, serás sacerdote y harás largos viajes. Juan se puso bueno, visitó la sultana, se ordenó sacerdote, asistió a la broma de Don Bosco, hizo viajes muy largos, llegó a obispo. En octubre de 1864, Don Bosco reveló el secreto de la enfermedad de Juan. Don Bosco asistió con sus chicos a los apestados del cólera y la Santísima Virgen le cubría con su manto y le comunicaba: En 1854 es un año de la vida de Don Bosco cargado de negras nubes, como el cólera, de lucientes auroras como la de Juan Cagliero, enfermo, y de el servicio prestado por Don Bosco y sus muchachos a los enfermos de cólera fue premiado por Dios, porque ninguno de ellos cayó enfermo. Fue premiado por las autoridades que alabaron su obra, y también le premió la prensa, que dijo que alababa las ayudas de los jóvenes enfermeros del oratorio. A finales de septiembre, ya casi acabada la mortandad, quiso Don Bosco ir a Ibequi con algunos de sus jóvenes, para que respiraran aire puro. Allí le premiaría el Señor enviándole un muchacho que sería gloria de su sistema educativo. El día 2 de octubre, fiesta de la Virgen del Rosario, se le presentó un buen hombre, con un niño. Iba desde el pueblo vecino, Mondonio, enviado por el sacerdote y maestro Don José Cullero, y era el herrero de la localidad, con su hijo Domingo, que tenía cara alegre y porte risueño. Bastóle a Don Bosco oírle contar los estudios hechos y la vida que había llevado hasta entonces le fascinaba. Después de un rato de conversación y antes de que hablara con su padre, dijo el muchacho: «Y bien, ¿qué le parece? ¿Me lleva usted a Turín a estudiar?» «Vaya, me parece bien. ¿Qué hará usted con él?» «Haremos un buen traje para regalárselo al Señor. ¿Te gustaría?» «Estupendo. Lléveme con usted y así podrá hacer el traje para el Señor». «Bravo, te llevo conmigo. Eres uno más de mis hijos». Uno de los primeros matriculados a aquel curso fue Domingo Sabio. El día 29 del mismo octubre llegaba con su padre a la gran ciudad y acudió al oratorio a poner el paño sobre la mesa del sastre. Los ojos del aldeanito curiosearon la habitación y leyeron el letrero que había encima de la puerta: «Damigi animas que tera tu». Don Bosco le tradujo aquellas palabras: «Dame almas y llévate lo demás». «Ya entiendo», dijo sonriendo Domingo. «Usted no tiene negocio de dineros, usted tiene negocio de almas. Ponga la mía en él». El paño quedaba tendido sobre la mesa. El maestro cortaría su buen traje. El chico nuevo quería ser santo. El día 12 de junio de 1954 es considerado Domingo Sabio santo. Domingo muy pronto se ganó en el corazón y el aprecio de todos. Por ejemplo, un día hizo que 2 niños se dieran un abrazo después de pegarse con piedras. Otro supo callar amablemente a una persona que está insultando a Dios. También en la calle puso su pañuelo en el barro para que un militar se arrodillara ante el Santísimo. Mamá Margarita, la madre de Don Bosco, creía mucho en Domingo Sabio. Decía que era una persona que superaba la hermosura del corazón y del alma. Además, Domingo ideó un plan para ayudar a Don Bosco creando un grupo llamado Asociación de la Inmaculada. Él redactó unas normas que todos los socios estaban obligados a seguir, como ser admirador de la Virgen, amables con el prójimo y exactos en todo. Su manera de sentir el cristianismo lo resume en la frase que dijo en su primera comunión: «Antes morir que pecar». Se convirtió en un modelo a seguir para todos los muchachos cristianos. Por este motivo, los restos de Domingo Sabio están junto a los de Don Bosco. Si hubiera que señalar fechas gloriosas de la escuela bosquiana, hubiera señalado sin duda el año 1855,
En aquel año, Don Bosco demostró que era un verdadero maestro con sus propios métodos, un amor redentor y transformador. En el año anterior, en Turín, se había abierto un reformatorio llamado La Generala, para muchachos rebeldes. Mandaba en él un sistema carcelario. Don Bosco iba de vez en cuando a visitar a los pobres muchachos. Les enseñaba catecismo, les predicaba, los confesaba y se entretenía con ellos. Pues, señor, ¿qué les predicó aquel año? Unos ejercicios espirituales. Tuvo tanto éxito que el santo sacerdote se conmovió, así que se les ocurrió prepararles una excursión. Los interesados estaban muy emocionados, pero los funcionarios estaban en total desacuerdo. ¿Qué estaría pensando Don Bosco? Lo propuso al director de la cárcel. ¿Está hablando en serio, Don Bosco? Él le preguntó. Para esa idea tenía que tener total responsabilidad y aparte el permiso del ministro. El ministro no era más que Urbano Ratazzi, ¿lo recordáis? Él fue el que la había visitado en el oratorio. Un hombre extraordinario, con cuyo nombre el público jugaba llamándolo Rataz. Don Bosco se presentó ante él, se lo propuso sin condiciones, más que ningún guardia lo acompañe. Solo volverá usted, los demás escaparán, Ratazzi dijo. Confíe en mí, volverán todos, el cura respondió. Bueno, confíe en usted, Ratazzi finalizó. Don Bosco le inspiraba confianza a Ratazzi. De todos modos, si algún muchacho se escapaba, no será ningún problema atraparlo de nuevo. Don Bosco preparó a los muchachos y ellos le dieron la promesa de que no se escaparan. Al día siguiente corrieron, saltaron, jugaron, rieron, visitaron el castillo y el parque y volvieron todos muy contentos. Los muchachos vitorearon a Don Bosco, a quien lo llevaron a caballo de regreso a la prisión. Fueron pasando todos, ninguno faltaba. Ratazzi le preguntó a Don Bosco cómo lo hizo si los muchachos no podían ser contenidos por los guardias. Él contestó: yo quiero a los pobres muchachos y el Estado solo quiere mandarlos y castigarlos. Entonces Don Bosco dijo: ¿recuerdas que dejamos a 4 jóvenes pensándoselo? Uno era Miguel Rúa, el que estudiaba para ser sacerdote. Pues este ya lo tenía pensado. Al verle debutó en la iglesia. Don Bosco siempre iba contento y alegre con sus muchachos, lleno de amabilidad con la gente y muy buen hombre, muy pacífico. Observando que el sacerdote no vivía más que para las almas, que encantaba el corazón de toda la gente, un día se presentó y le dijo: me he pensado, quiero quedarme con usted para ayudarle. Estoy dispuesto a hacerme salesiano, así de sencillo. Y él respondió: muy bien, el 25 de marzo, fiesta de la Asunción, podrás hacer la promesa. Y el 25 de marzo de 1855, por la noche, en la humilde habitación de Don Bosco, prometió dedicar su vida a los muchachos, especialmente a los más necesitados y pobres. Pocos días después vendrían Víctor y tras ellos vendrían Galileo, Francesca, pero era Bonetti. Don Bosco les haría estudiar, enseñar el catecismo. Ellos lo harían durante el resto de su vida. Lo mismo que hacía Don Bosco, hablar y jugar con sus muchachos. Un día, Don Bosco esperaba el tren y un muchacho llamado Magone, capitán de una pandilla de muchachos de su pueblo, estaba jugando entre las vías. Magone era un chico simpático, alegre y vivo, y la mirada de Don Bosco se clavó en él. Don Bosco se preguntaba qué vería cuando le dio una medalla y le dijo que se presentara con él al cura y que le dijera que enviara informes suyos. Bueno, que el tren hacía mucho ruido, así que tuvieron que parar la entrevista. Y Miguel Magone se quedó con la boca abierta. Él tenía curiosidad de quién era aquel cura, así que un párroco le dijo a Miguel que se llamaba Don Bosco, y otro le dijo que a Don Bosco que se llamaba Miguel y era un chico golfo pero de buen corazón. Y Don Bosco le aceptó en su oratorio. Miguel sería dueño del patio y de los juegos, pero un día Miguel estaba callado y triste en el patio. Don Bosco se preguntó qué pasaba y le respondió: mis compañeros van a comulgar y yo no puedo ir con ellos. Don Bosco estaba decidido a fundar una sociedad, todos se lo aconsejaban, pero era un momento muy difícil, ya que el gobierno perseguía las órdenes religiosas. Un día en 1857 le recibió el ministro Ratazzi en su despacho. ¿Qué piensa hacer para asegurar la continuidad de su institución? Hacía poco que el propio Ratazzi había decretado la primera ley de supresión de los conventos, así que se extrañó por aquella pregunta y porque le dijo que estuviera tranquilo, que tendría el apoyo del gobierno. Aunque era verdad que todos se lo recomendaban, había uno que le ponía pegas a todo. Cuando redactaba los reglamentos para su sociedad, el enemigo del género humano, el diablo, no estaba conforme con aquel trabajo y le causaba molestias. Un día por la mañana le preguntaron cómo había descansado y él respondió: bastante mal, porque un animalote que parecía un oso se echó sobre mi cama e intentó estrangularme. Un día que acabó una redacción de la Sociedad Salesiana, se le presentó el demonio, sacudió su mesita, se volcó el tintero y se cubrió todo de tinta.
La redacción quedó tan manchada que era imposible leerla. Le tocó a don Bosco rehacer su trabajo. Cuando lo terminó, animado por su confesor y varios obispos, decidió ir a Roma para pedirle consejos y normas al Papa. En aquellos momentos de tensión, muchos italianos se iban a América cuando no daban comida suficiente en los campos. Estaban agotados por las guerras, cuando las chicas sus trenzas para preparar el agujar de novias y se contrataban los chicos en las plazas, como en la granja, en los mercados, cuando los obispos italianos invitaban a la gente a encomendarse a la Virgen Auxiliadora de los cristianos. Entonces, precisamente, dijo una noche don Bosco al jovencito salesiano Pablo Alberera, Le Petit Don Bosco, como le apodaran en Marsella, que solo tenía 17 años y sería más tarde su segundo sucesor. Mientras estaba confesando, me distraería con el pensamiento de que nuestra iglesia es muy chiquita. No cabe en ella los muchachos haremos una más grande y más bonita. La llamaremos Iglesia de María Auxiliadora. No tengo dinero, pero si Dios lo quiere, se hará. Y poco después lo comunicaba a Juan Cagaliero. Los tiempos que corremos son muy tristes. Necesitamos que la Virgen nos ayude, pero quiero que la honremos con el título de María Auxiliadora. Vamos a construir en su honor una iglesia grandiosa y magnífica, que será la iglesia de nuestra congregación. Y compró el campo sembrado de maíz y patatas, que había visto en su sueño. Lo cercó con los primeros planos que encargó al ingeniero Sepecía. Se presentó en el ayuntamiento, lo examinaron minuciosamente y solamente no les gustó el título de María Auxiliadora de los cristianos. Él les replicó, ustedes aprueban los planos, en cuanto al nombre ya nos pondremos de acuerdo. Y aunque de momento no lo logró, así dejó peor en su propia casa. El pequeño administrador de la comunidad, por él mismo organizada, exclamó la mar de apurado. ¿Pero cómo? ¿No tenemos con qué pagar al panadero? Sé y quiere usted empezar una nueva obra. Sé cuando había empezado una obra de el dinero en caja. Con don Bosco estaba dispuesto a empezar las excavaciones para los cimientos de su gran iglesia. Empezó las obras para la iglesia. Llamó como contratista a Carlos Bucetti. Antes de comenzar los trabajos, bendice los 200 metros cuadrados destinados al templo. Quiero darte algo a cuenta de estos grandiosos trabajos, dijo don Bosco a Bucetti, y sacando su portamonedas, lo abrió y vertió su contenido en las manos abiertas del contratista. Quedó desilusionado al ver caer los 40 céntimos que en él había. Todo un capital, era para animarse, exclamó. Pero don Bosco añadió, tranquilo, la Virgen pensará en el dinero que falta. El 27 de abril de 1865 se colocó la primera piedra. La colocó el príncipe Amadeo de Saboya, que 5 años más tarde sería elegido rey de España. El príncipe hizo a don Bosco su donativo para las obras del templo, y don Bosco no se quedó atrás. Le regaló las magníficas manzanas de un arbolito que había. El príncipe correspondió enviándole otro donativo para que comprase a sus muchachos un poco de fruta en compensación de las manzanas que le había enviado. En 1868 se consagró el santuario de María Auxiliadora. En el altar del santuario había un cuadro pintado por un artista llamado Lorenzoni. María Santísima hubiera querido que en el cuadro saliesen los ángeles, los profetas, los apóstoles, las vírgenes, los confesores y el pueblo. Entonces Lorenzoni lo pintó y al final tardó 3 años. Le quedó a Lorenzoni una ternura pintada en el rostro de María, hermoso, y dijo, miren qué hermosa, no es obra mía, no era yo quien pintaba, otra mano guiaba la mía. Cuando veías el cuadro te daba muchas sensaciones bonitas. La fiesta de la consagración fue súper inesperado e inimaginable, no faltaba nada, todo estaba resuelto, hasta el tema de la alimentación de los alumnos del oratorio y los múltiples huéspedes. Hubo funciones y misa. Ese día fue un día decisivo para la historia y la sociedad salesiana. El santuario de María Auxiliadora sería desde aquel momento un centro muy resplandeciente. Desde esa fecha al pueblo lo llamaron María Auxiliadora, la Virgen de Don Bosco,
y para don Bosco él no había hecho este milagro, todo lo había hecho la Virgen María. Las hijas de María Auxiliadora. Aparte de los salesianos, también estaban las hijas de María Auxiliadora. La primera vez que don Bosco dijo algo de crear una institución para las niñas fue el 1 de junio de 1862, porque Jesús era para todos. El 23 de junio de 1866, después de un homenaje onomástico, le contó al padre Juan Bautista Lemoyne el proyecto sobre el Instituto Femenino para su educación. Mientras ellos hablaban y vieron por la ventana a los muchachos alegremente jugando, don Bosco miró la cúpula del santuario de María Auxiliadora y Lemoyne le preguntó: ¿No vas a hacer nada por las niñas? Y él respondió: sí lo haré, pero no ahora. Se lo pidió a la Virgen en un sueño, como a los 9 años. Le dijo: son mis hijas y quiero que las entiendas. Montó un monumento, como el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, en Morenese, Alessandria. Vivía un sacerdote llamado Domingo Pestarino, que tenía un grupo que se llamaba Las Hijas de la Inmaculada. Incluso tenían un taller de costura, porque no iban a la escuela. Ya tenían 7 niñas abandonadas que vivían con María Pasarello y Petronila, su prima. Los vecinos las ayudaban con la comida, y Pestarino invitó a don Bosco a pasar por allí. Don Bosco fue con sus muchachos, y se volvió a Turín pensando: por allí anda ya la vida. Las obras del santuario de Turín y las del monumento vivo de la Virgen con las hijas de María Auxiliadora habían distraído la atención de la obra principal de don Bosco, su sociedad salesiana. Si recordáis bien, don Bosco intentaba que muchos niños se hicieran sacerdotes, como él, y algunos sí que querían. De esa forma, su sociedad aumentó. Pese a que no tenía tiempo con lo de las obras de Turín, aceptó un colegio, el cual sería seminario menor de la diócesis de Casale, el Colegio Mirabello. Contaba con su gran amigo don Miguel Rúa, que ya tenía 26 años, al cual lo mandó como director del colegio junto a 6 jóvenes salesianos más, los cuales empezaron para empezar el curso 1863-64. Se iban con los mejores alumnos del oratorio. Las puertas del colegio se abrían para completar el primer ensayo de la pedagogía de don Bosco fuera de su casa. Don Bosco abrió el año siguiente otro colegio, el de Lanto. Envió a 8 salesianos, cuyo director murió ese mismo año por una tuberculosis galopante. Durante ese tiempo también moría don Víctor Alasonati, y don Bosco se quedaba sin su brazo derecho para la disciplina, y tuvo que acudir a don Miguel Rúa, el cual llegaba agotado a las puertas de la muerte. Pero don Bosco no le dejó marcharse, le hacía mucha falta. Fuera y lejos de las puertas del oratorio, los obispos de todo el mundo se reunían para celebrar el Concilio Vaticano I y discutir sobre la infidelidad del Papa cuando hablaba como pastor y doctor de todos los cristianos. Don Bosco seguía abriendo colegios, organizando su sociedad salesiana femenina y recibiendo pensiones para enviar a sus alumnos hasta California. Él soñaba con las regiones de Patagonia, Argentina y sus indios, pero caía gravísimamente enfermo en Brasil. Don Bosco cada día hace nuevas conquistas de paz. Don Bosco estaba formando una sociedad religiosa de hombres llamada los salesianos y otra de mujeres llamada las hijas de María Auxiliadora. Don Bosco va solo, pero confiado en la providencia y en la Virgen, y ayudado por los cooperadores. Don Bosco empezó la obra en los oratorios. Algunos sacerdotes y seglares vinieron en su ayuda. Aquellos cooperadores fueron siempre el apoyo de las obras que la providencia iba poniendo en nuestras manos. Por ejemplo, teólogo por él, don José Cafaso. Don Bosco lloró la muerte de ambos. Hubo personas en la aristocracia, del comercio y de la vida sencilla que enseñaban catecismo, clases nocturnas, buscaban trabajo a los muchachos y muchos cooperaban con dinero. Mamá Margarita y muchas otras mamás lavaban la ropa de los muchachos, cocinaban para ellos, les cuidaban. Una de ellas, como Gastaldi, que fue madre de un arzobispo de Turín. Don Bosco quiso reunir a sus colaboradores en una asociación y no tuvo éxito. Intentó incluirlos como salesianos, pero en Roma se los rechazaron. Y en 1874 hizo la Asociación de los Salesianos, y la asociación quedaba aprobada por el Papa Pío IV. La magia de Don Bosco. La gente decía: ¿era Don Bosco un mago, un brujo o un alquimista? No,
Solo era un santo premiado por Dios que tenía muchísima confianza en él. Él iba repartiendo su amor con todos y todas. El 3 de enero de 1886, él le repartió a la gente las hostias, las castañas, los panecillos, las avellanas y muchos alimentos más. Él iba repartiendo la comida a todos. Todos le decían que se iba a quedar sin comida, pero él seguía y seguía repartiendo y no se le acababa la comida. Y don Bosco les decía que esto era una obra de Dios. Y nadie le creía hasta que acabó dándoles un puñado de alimentos a todos y ya sí que le hicieron. El conde Carlos Alberto Cay fue a ver a don Bosco el 23 de mayo de 1877. Mientras esperaba que don Bosco le atendiera, entró una madre arrastrando a su hija de 11 años. Josefina Longhi estaba físicamente poco desarrollada, padecía un parálisis del lado derecho, perturbación mental, no podía hablar y respiraba con dificultad. Su madre quería la bendición de don Bosco. Después de una hora de espera, él no podía aguantar más y se iba, pero educadamente el conde le cedió su turno a la madre y el conde dijo: si sale curada será para mí una prueba de que la Virgen María me quiere salesiano. La señora entró con su hija. Don Bosco le pidió a la niña que se santiguara con la mano que no podía mover, y la niña lo consiguió, pero también pudo hablar y caminar. Don Bosco había hecho un milagro y el conde se hizo salesiano. El 19 de enero de 1881 llegaron a España los primeros salesianos. El sacerdote don Cagliero y el coadjuntor Rossi se alojaron en Barcelona para ver al arzobispo Urquianaona. El 21 viajaron a Madrid y el 24 ya estaban en Sevilla. Le recibieron Junts y el arzobispo de Sevilla. El 16 llegaron a Utrera. Le recibió Branda, ordenado por don Bosco. Los salesianos se alojaron en Utrera, en un piso, y se encargaron de la iglesia del Carmen. El 30 de enero llegaba a Málaga la primera comunidad salesiana. La bilocación es la presencia de una persona en dos lugares al mismo tiempo. Desde luego está por encima de lo posible y se encuentran en la vida de los santos, en la de don Bosco, que se leen otros 2 o 3, pero tan verdaderos como de esta historia, no. Está publicado, comprobado hasta el infinito. Sucedió durante la noche del 29 de enero de 1886. No era un sueño, se trataba de don Juan Branda. El 15 de enero de 1884 se había abierto la casa de Sarriá y él era el director. Mientras dormía, sintió que le llamaban. Era la voz de don Bosco, que decía: ¡Branda! Abrió los ojos y vio la habitación iluminada, como en pleno día. Tras la cortina vio la figura de un sacerdote. Dijo: no duermas, levántate. Fue a la cortina, la abrió y vio a don Bosco en medio de la habitación. Juan Branda se acercó a él y besó su mano. Don Bosco le dijo: ven conmigo, acompáñame a visitar la casa. Entraron en los dormitorios. Todos los muchachos dormían. Don Bosco les señaló a 3 muchachos muy reconocibles, aunque tenían las caras desfiguradas. Recorrieron toda la casa iluminada y volvieron a la habitación. Allí, en un rincón, aparecieron las víctimas. Con enfado dijo don Bosco: despídelos. Don Bosco desapareció. Juan Branda se encontró solo y a oscuras. Miró el reloj. Aún faltaban 2 horas para que se levantase la comunidad y con emoción se puso a rezar.